Buenas noches, hermano. Me encuentro aquí en mi cuartito. Me tuve que venir para acá porque hace rato estaba ahí en la sala, pero había un poco de ruido. Pero ya estoy aquí, hermanos. Vamos a hacer una oración nuevamente, hermano. Hoy vamos a estudiar dice que se llama la batalla entre la batalla entre la Biblia y el ateísmo. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de esas grandes verdades que están escritas aquí. Vamos a dar comienzo con una oración. Amoroso Dios, que moras en las alturas celestiales, te damos gracias. Te pedimos el perdón misericordioso, Padre, Rey de los cielos. Perdona nuestros pecados, ayúdanos, Espíritu Santo, a entender y comprender cada jota, cada tilde. Te lo rogamos, poderoso Dios. Amén. Vamos a estudiar con mucha reverencia la palabra de nuestro Dios. Se llama la batalla entre la Biblia y el ateísmo. La batalla entre la Biblia y el ateísmo, y vamos a darle lectura del Apocalipsis 11, el verso 1 y 2, detenidamente, hermanas. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en ese altar, en él. Y fuera el patio que está, dice, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, vemos aquí, ¿qué es eso? ¿Qué significa la vara? Son los adoradores de la verdadera iglesia en la tierra, ¿verdad? Así es. El ángel dio una comisión a Juan como representante de la iglesia. En otras palabras, como ya se ha demostrado, este versículo es una profecía del mensaje del tercer ángel. Es una profecía del mensaje del tercer ángel. El mensaje se relaciona con el templo del Dios en el cielo, que está destinado a preparar cierta clase de personas como adoradores de la verdadera iglesia. ¿Y quién es la verdadera iglesia? Nosotros. ¿Quiénes somos, hermanos? Nosotros que tenemos la verdad, hermano. Pero ¿de qué nos sirve, hermanos, si tenemos la verdad, tanta luz, y nosotros no la vamos a predicar? No sirve de nada. Hermanos, la vara son los verdaderos adoradores. El templo somos nosotros. Dice aquí, y me fue dada una vara, y me fue dada una caña semejante a una vara. Ya vemos que la vara nosotros. Y se me dijo, levántate, mide el templo. Nosotros somos el templo, hermano. Del altar y los que adoran en él. Echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles, hollará la ciudad santa 42 meses. Somos los verdaderos adoradores de la iglesia, de esta tierra. Qué bonito, ¿verdad? Y este es el mensaje especial que tiene esa iglesia, hermanos. El mensaje del primero y segundo y tercer ángel, que se da a la iglesia. Abarca las grandes verdades, hermanos, y las grandes luz que tenemos, peculiares, para este tiempo, incluyendo los 10 mandamientos. Amén. Así es, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios. Apocalipsis 11, 7 y 8. De ahí mismo, hermano. Apocalipsis 11, 7 y 8, ahí mismo. Dice la palabra de Dios. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio. Mira, ves para allá, yo ya estoy aquí, déjamelo ahí. Por favor, por eso me vine para acá.
Ay, no. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cuerpos serán echados en la plaza de la grande ciudad. Mira, hermano, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, hermanos. Enterraron la palabra de nuestro Dios, hermanos. Enterraron el Viejo Testamento y el Nuevo, hermano. Mira lo que estamos viendo aquí, estas grandes verdades, hermano. Cuando ellos hubiesen acabado su testimonio, la bestia que sube, la bestia, mira, del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cuerpos serán echados en las plazas de las grandes ciudades, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Vamos a leer Mateo, hermanos, 24, 22, lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, 24, 22. Dice la palabra de nuestro Dios, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos aquellos días serán acortados. Mira, hermano, vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice que ahorita ya no son 24 horas, dice que son 18 horas, ya no es 24. Vemos aquí el cumplimiento profético, hermano, que estamos en el tiempo final. Tenemos que entender y comprender las grandes verdades que el Señor nos dejó en su palabra. Vamos a leer Daniel 7, 17 al 23, hermanos. Daniel 7, 17 al 23, lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Estamos estudiando muy apresurado, muy rápido, hermano, porque antes de que llegue mi esposo, luego dice que tiene hambre, ese es otro. Vamos a estudiar Daniel 7 al 17 al 23, dice la palabra de Dios aquí. Daniel 7, 17 y el verso 23. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reinos, cuatro reyes, son cuatro bestias y son cuatro reyes, son que se levanta en la tierra, ¿verdad? El 23, y dijo, así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, hollará y despedazará, quitará todo lo que está en medio, hermano, todo lo que le estorba. Mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 2, 5, 2. Éxodo 5, 2. Lo que dice la palabra de nuestro Dios, estamos leyendo Éxodo 5, 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Lo tenía sometido aquí Faraón, hermanos, al pueblo de Israel. No lo quería dejar ir. Ven, vamos a leer también, hermanas, vamos a leer también Apocalipsis 11 y 10. Vamos ahí, Apocalipsis 11 y 10. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanas. Lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Estamos leyendo ya a la luz de la palabra 11, 9 y 10. Apocalipsis 11, 9 y 10. 11, 9 y 10. Dice, y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas, de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, por 3 años y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcro. Los moradores de la tierra se gozarán. Aquí van a estar ellos alegres porque van a decir, ay, Francia dijo, hemos sepultado la palabra de Dios. Hemos impedido que Francia conozca la palabra de Dios. Hemos sepultado el Viejo Testamento y el Nuevo. Por eso aquí dice Apocalipsis 11, el verso 2, los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas que son el Viejo Testamento y el Nuevo son que han atormentado a los que moran sobre la tierra. Pero mira lo que va a pasar más después, hermano, lo que dice la palabra del Señor, el verso 11 y el verso 12. Dice, después de 3 días y medio el Espíritu da vida enviado de Dios entre ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que lo vieron.
Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Subieron al cielo en una nube. Sus enemigos lo vieron. Mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Subieron, dice, con una gran nube y sus enemigos lo vieron. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Daniel, Daniel, hermano, 4:22. Vamos a leer Daniel 4, el número 22, lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. A la luz de la palabra tenemos que entender. Y dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza. Has llegado hasta el cielo y tu señorío hasta el cabo de la tierra, hermano. Aquí la palabra de Dios se extendió, hermano. Aunque Francia la encerró, la sepultó, hermano. Luego Francia, hermano, dijo él mismo, hermano, que ellos tenían que tener, ¿cómo le diré? Francia luego hizo un decreto, hermano, a donde Francia tenía que, iban a dar libertad para que leyeran la palabra, ¿verdad? Fíjate ahí, por eso dice que la palabra de Dios volvió, dice que el Espíritu de Dios a esos dos muertos que es la palabra de Dios que había sepultado Francia, le dio vida, dice, y subió así al cielo. Hermano, mira qué tremendo. Ahora dice tú, aquí dice que la palabra de Dios fue nuevamente, hermano, con poder y gloria, triunfó, ¿verdad? Y hasta ahorita, hermano, el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, le ha dado vida a la palabra de Dios, hermano. La verdad presente que nosotros tenemos que conocer, hermano. Apocalipsis, no, el 15 y hasta el verso 10. Ahí mismo el 11, hermano, 15 hasta el verso 18. Apocalipsis 11, verso 18. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo aquí, hermanas. Mire lo que dice. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Reinarán para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su silla se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran potencia y has reinado. Y se han airado las naciones y tu ira es venida y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, para que deje el galardón a tus siervos los profetas y los santos, los que temen tu nombre, los pequeñitos, los grandes, y para que destruyan a los que destruyen en la tierra. Amén, hermano, gloria a Dios, aleluya. Qué bonito. Hasta el 18. Ahora vamos a leer Mateo 16 al 27. Mira lo que dice Mateo 16 al 27. Vamos a leer, hermano, detenidamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. 16. Mateo 16 al 17. Mira, Mateo 16 al 17 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces respondió Jesús, 16 al 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria y sus padres, en gloria de su Padre, con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras, hermano. Aquí el Señor va a venir con sus ángeles. Vamos a pagar nosotros conforme a nuestra forma, a nuestras obras. Si nosotros hicimos malo, vamos a pagar. Si nosotros hicimos bien, hermanos, si nosotros mentimos, si nosotros decimos, creemos, hermanos, en la palabra de Dios, y si somos mentirosos, hermanos, nuestro Dios nos va a juzgar. Todo, hermano, lo que hacemos oculto no se le puede al Señor. El Señor cuando venga va a traer todo a juicio. Yo por eso no me preocupo, hermano, por las injusticias que hay en esta tierra. Yo conozco a mi Dios. Sé que el Señor va a venir y va a juzgar. Tengo mi fe en Él. Sé que el Señor va a hacer justicia a su debido tiempo. Porque de la mirada y de los ojos de Él, de lo que pensamos, no nos podemos escapar. Pero podemos engañar a la gente aquí terrenal. Pero a nuestro Señor Jesucristo no, hermanos. Por eso es tremendo, dice la palabra de Dios, que nunca va a dejar avergonzado a sus hijos, hijas que creen en la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues leímos Mateo 16, 27. Vamos a leer Apocalipsis 22, 12. Miren lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, 12.
Dice la palabra de Dios: he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Hermanos, si nosotros obramos mal, si nosotros obramos bien, si nosotros nuestras obras, hermanos, y nuestra fe, hermanos, fue ferviente, creímos en el mensaje que el Señor nos dio, hermanos, lo predicamos, hermanos, el Señor nos va a dar nuestra recompensa. Aquí en esta tierra sufrimos, hermanos, pero estamos alegres. Al menos yo me siento alegre, hermano, bien alegre, hermano, me siento... ¿cómo le diré? Alegre, hermano, no con miedo, ay, que se va a acercar la ley dominical, ay, que viene esto. No, hermano, no, al contrario, estamos alegres. Dice, cuando veamos todas estas cosas, alzar nuestro rostro hacia el cielo y mirad que la redención está cerca. Tenemos que estar alegres, hermano. Vemos todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Vemos lo que está haciendo Estados Unidos, hermano. Vemos que está duro. Vemos que pronto, hermano, vamos a tener el control mundial. Tenemos que orar, hermano, para que no sea en invierno, dice, ni en día del sábado. Hay de aquellas que crían, dice, las que están encintas. Entonces va a ser una gran tribulación, hermano. Pero nosotros debemos darle gracias a Dios por todo, porque nuestro Padre Celestial y su redención de nuestro Señor Jesucristo viene pronto. A Mateo 25:34. Vamos a leer Mateo 25:34, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí estamos leyendo Mateo 25:34, mira. Dice la palabra de entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira qué bonito, hermano. Que el Señor nos diga: bendito de mi Padre, a heredad el reino preparado desde la fundación del mundo, desde que un principio nuestro Padre Celestial quería con nuestros primeros padres, hermano. Esto es hermoso, hermano, estudiarlo, leerlo y comprenderlo y que quede en nuestro corazón, en nuestra vida. Esto es hermoso, hermano, porque si nosotros tenemos tribulaciones aquí, el Señor, como dice San Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor desde un principio quería que nuestros primeros padres, hermano, estuvieran bien, que no pecaran. Pero, hermano, hay una lucha aquí, hermano, entre el bien y el mal, hermano. Pero nosotros debemos de vencer, hermano. Dice que Satanás huye de nosotros cuando somos más que vencedores, hermano, por medio de la oración y cuando el Espíritu Santo se derrama, hermano. Dice que cuando ya, hermano, dice la palabra del Señor, hermano, que cuando Cristo, cuando ya esté, ahora sí, ya los niños ya estén dando el fuerte pregón, hermano. Dice que los niños van a predicar por las calles, porque uno grande va a ser encerrado, hermano, llevado a los tribunales, pero los niños van a predicar, hermano. Los niños van a alzar la voz, y eso es bonito, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial va a estar con nosotros. Vamos a leer, hermano, segunda de Pedro 3:7, segunda de Pedro 3:7, lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Segunda de Pedro 3:7. Mira lo que dice segunda de Pedro 3:7, dice la palabra de nuestro Dios: mas los cielos que son ahora y la tierra que son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mira, hermano, segunda de Pedro, el verso 3 y el 7. Está tremendo, hermano, lo que dice. ¿Qué va a pasar? Mas los cielos que son ahora, o sea, estos cielos y esta tierra, son conservados por la misma palabra, guardados, dice Jehová, para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén, gloria a Dios. Hermano, mira qué dice. Vamos a leer Apocalipsis 29. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Muchos textos de Apocalipsis, ahora sí. Bueno, me encanta, hermano, las profecías me gustan mucho. Apocalipsis 29. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios, a la luz de la palabra. Subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Hermano, cuando veas, cuando nuestro Padre Celestial, hermano, ya, hermano, Él, hermano, va a rescatar a su pueblo.
Y entonces aquí el enemigo, hermano, va a querer rodear la ciudad de Dios, hermano. Entonces nuestro Padre Celestial va a descender fuego del cielo, porque van a decir, mira, esos son poquitos, los impíos resucitados, hermano. Y con Satanás van a querer tomar la ciudad de los santos, pero el Señor no lo va a permitir, hermano. Van a decir, vamos, eso es poquito, pero el Señor va a descender fuego del cielo, porque nadie más va a entrar ahí, solamente los que estén sellados, los que Dios haya sellado. Amén. Eso es bonito, hermano. El Señor va a hacer juicio. Vamos a leer Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19, mira lo que dice. Le pueden dar lectura, hermanas. 11, el verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, como lo vio Juan. Y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. Mira lo que dice. Vamos a leer Daniel 8, el verso 14. Daniel 8, verso 14, para confirmar. Daniel 8, verso 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana el santuario será purificado. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Dice que Juan vio los mandamientos allá, el arca de su testimonio. Allá lo vio en el templo, ¿verdad? Eso es eterno, hermano. Vamos a leer ahora Éxodo 25:16. Éxodo 25:16. Vamos al viejo. Nosotros leemos, hermano, Viejo y Nuevo Testamento, nada que puro nuevo y viejo, no, todo, hermano, todo, para que podamos entender. 25:16. Éxodo 25:16, dice la palabra de Dios. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Esto es lo que le dijo Jehová a Moisés. Todo lo que él iba a hacer. El 31, mira lo que dice. Y harás, Moisés, además un candelero de oro puro labrado de martillo. Y se hará el candelero de su pie y su caña, su copa, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Vamos a ver el verso 18 del mismo capítulo, del Éxodo 25, verso 18. Mira lo que dice. Dice, y harás también, Moisés, 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 cabos de la cubierta. Todo como él lo hizo, como Jehová se lo pidió a Moisés. Deuteronomio 10, 2 y 5, hermanos. Deuteronomio 10, 2 y 5. Mira lo que dice. 10, 2 y 5. Y escribiré en aquellas tablas, mira lo que dice, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras, le dijeron a Moisés. No le dijeron, ya no las escriba. Dijo que esas tablas que quebró Moisés las tenía que escribir igual como las que había quebrado primera, ¿sí? Escribirás en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, Moisés, que quebraste, las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de Sitim, labré 2 tablas de piedra, dice Moisés, como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras las 10 palabras que Jehová os había hablado a Moisés en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas, y se las dio Jehová, ¿sí? Y volví, dice Moisés, y descendí del monte. Puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó, hermano. Por eso ya leímos Apocalipsis, que allá está en el templo, se abrió y vio el testamento, los 10 mandamientos, hermano. Qué hermoso. Eso es eterno y no se puede quitar. Aquellos que dicen que sí,
que ya no sirve, ya no vale. Es mentira, hermano, no hay que creer, es a la ley y al testimonio. Vamos a leer Apocalipsis 11 en el verso 1. Y me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar de los que adoran en él. Amén, hermano, qué bonito. Apocalipsis 10:11. Ahora el 10:11. Dice la palabra de nuestro Dios. Y él me dijo, necesario es que otra vez profetice a muchos pueblos, gente, lengua y reyes. Profetizar la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 21:5. Ahora vamos con Apocalipsis 21, el verso 5. Dice la palabra de nuestro Dios. Este es cortito, hermano, porque terminamos todo. Gracias a nuestro Dios. Estudiamos y meditamos que quería decir todo esto, hermano, para enseñarles a ustedes. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mira, Apocalipsis 16, 17 y 21. Vamos con Apocalipsis 16, 17, el verso 21. ¿Cómo me gusta la misma profecía, hermano? Esto me agrada, hermano, pero a mí me encanta la profecía. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Ahí ya se terminó la gracia. Entonces fueron hechos relámpagos. Entonces fueron hechos relámpagos, voces, truenos, hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue partida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino de su furor, de su ira, hermano. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como un peso de un talento. Y los hombres blasfemaron a Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue muy grande. Apreciados hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Y muchas gracias, hermano. Lo que leímos ya, la batalla entre la Biblia y el ateísmo. Ya vimos, hermano, que Francia sepultó la palabra de Dios. Por eso dice que esos dos testigos los mataron, porque Francia enterró la palabra de Dios. Pero más después, hermano, volvió nuevamente. Ya Francia ya no se oponía a la palabra, sino dejaba que la estudiaran. Qué bonito, hermano. Y mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios, como dice Daniel 4, hermano, el verso 22, cuando dice que el rey Nabucodonosor creció su gloria, así también la palabra de Dios creció a todos los confines de la tierra. La palabra de Dios con poder y gloria no se puede sepultar. La verdad presente se tiene que predicar, escuchen o dejen de escuchar. Se tiene que decir, hermano, sin ofender a nadie. Vamos a orar. Querido y amante Padre que moras en las mansiones celestiales, en esta hora de la noche te doy gracias, oh Padre Santo, porque me has iluminado, me has guardado, me has ayudado a entender y comprender cada jota, cada tilde de tu palabra. Querido Padre, porque tú eres un Dios amoroso, me guías a toda verdad con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdame, Señor, a sacar más textos bíblicos, Padre, y a poderlos enseñar y a comprender. Vemos, Señor, que esos dos testigos fueron, Señor, sepultados por Francia, Padre. Pero vemos más adelante, Señor, que entró el Espíritu de vida, Padre, que tú mandaste y volvió, Padre, tu palabra. Señor Jesús, esto, Padre, se está predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Padre. Entonces vendrá el juicio, el fin, Padre Santo. Eso es bueno, Padre mío. Vemos tantos cumplimientos proféticos, Padre mío, y esto es interesante, Padre. Señor, nosotros sabemos, Padre, cuando ya está, Padre, la abominación desoladora, es momento, Padre, de huir, Padre. Cuando estén implantados en los Estados Unidos, Padre, el día domingo, ese es el momento de que tus hijos, hijas, Padre, puedan dejar a mamá y a papá, a hijos y a todos, Señor, si no quieren seguirte, Señor, y huir, Padre, porque tú nos vas a guardarnos, como dice Isaías, nos vas a dar nuestra agua y nuestro pan no nos faltará. Gracias, Padre Santo, y creemos en esa promesa, Señor, que tú nos vas a cuidar de la hora de la gran tribulación. Quédate con nosotros y levanta a los hermanos, Señor, que están durmiendo espiritualmente, Señor. No se ha derramado el Espíritu Santo porque siguen durmiendo, Padre. Ayúdalos, Señor, los que tienen que ser, Padre, levantados, Señor, de ese sueño, Padre, de esa tibieza. Gracias, amante Dios. Y gracias, Padre. Amén.
Bueno, pues ya le estudié la palabra de Dios, hermano, estuvo interesante, estuvo bien hermoso. No es para que uno se glorie, hermano, es para darle honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Se llama la batalla entre la Biblia y el ateísmo, hermano. Y ahorita les voy a dar los textos bíblicos, hermano, porque me gusta, por si ustedes quieren, nuevamente se los voy a decir, ya oré, hermano. Apocalipsis 11, 1 y 2. Apocalipsis 11, 7 y 8. Mateo 24, 22. Daniel 7, 17, 20, verso 23. Éxodo 5, 2. Apocalipsis 11, 9 y 10. Verso 11 y verso 12. Daniel 4, 22, a donde habla del rey. Apocalipsis 22, 15 hasta el 18. Mateo 16, 27. Apocalipsis 22, 12. Mateo 25, 34. Segunda de Pedro 3, 7. Apocalipsis 29, Apocalipsis 11, 19, Daniel 8, 14, Éxodo 25, 16, verso 31, verso 18, Deuteronomio 10, 2, 5, Apocalipsis 11, 1 nuevamente, Apocalipsis 10, 11, Apocalipsis 21, 5 y Apocalipsis 16, el verso 17 hasta el 21. Todos los textos bíblicos, hermanos. Y Dios me los bendiga. Apreciado siempre, grandemente.